se nos pide que establezcamos el dominio y simplifiquemos las expresiones racionales dadas. Entonces, para su revisión, para determinar el dominio, comenzamos con nuestros números reales y determinamos los valores excluidos. Los valores excluidos son aquellos valores para la variable que dan como resultado que la expresión tenga un denominador de 0. La razón por la que excluimos estos valores es porque la división por 0 no está definida. Para simplificar la expresión, primero factorizamos el numerador y el denominador, luego encontramos los factores comunes para el numerador y el denominador y simplificamos. Volviendo a nuestros ejemplos, la primera expresión es 6x la cuarta dividida por la cantidad al cuadrado 24x. Ahora mirando el denominador, observe cómo si x es igual a 0, tenemos un 0 en el denominador, lo que significa que el dominio es todos los números reales excepto 0. Y ahora factorizaremos el numerador y factorizaremos el denominador. La factorización prima de 6 es 2 veces 3, por lo que escribiremos el numerador como 2 veces 3 veces x, hasta el cuarto hay 4 factores de x. Y ahora determine la factorización prima de 24. 24 es igual a 4 por 6, 4 es igual a 2 por 2, 6 es igual a 2 por 3. Entonces escribiremos 24x al cuadrado como 2 veces 2 veces 2 veces 3 veces x al cuadrado es igual a 2 factores de x. Y ahora identificaremos los factores comunes entre el numerador y el denominador. Observe cómo comparten un factor común de 2, así como un factor común de 3 y dos factores comunes de x. Sabemos que cualquier valor dividido por sí mismo es igual a 1, siempre que el valor no sea 0. Y por lo tanto, 2 dividido por 2 se simplifica a 1, 3 dividido por 3 se simplifica a 1, así como x dividido por x y x dividido por x. Entonces, todos los factores comunes se están simplificando a 1. Los factores restantes nos dan la expresión simplificada. En el numerador tenemos x veces x que es igual a x al cuadrado, en el denominador tenemos 2 veces 2 que es igual a 4. Entonces la expresión simplificada es x al cuadrado dividida por 4. Y el dominio es todos los números reales excepto 0. Luego tenemos la cantidad 2x menos 10 dividida por la cantidad x al cuadrado menos 2x menos 15. Mirando solo el denominador, observe cómo en esta forma, no podemos determinar qué valores excluir del dominio, por lo que primero factorizaremos. Y seguiremos adelante y factorizaremos el numerador y factorizaremos el denominador. Mirando el numerador, factorizamos el máximo factor común que es 2, la cantidad 2x menos 10 es igual a 2 veces la cantidad x menos 5. Si distribuimos, todavía tenemos 2x menos 10. Y ahora en el denominador, si estos factores trinomiales se factorizarán en dos factores binomiales. Los factores de x al cuadrado son x y x. Los términos en la segunda posición deben ser los factores de 15 negativos que se suman a 2 negativos. Bueno, porque negativo 5 veces positivo 3 es igual a 15 negativo, y negativo 5 más 3 es igual a negativo 2. Negativo 5 y positivo 3 son los valores que necesitamos para completar la factorización. Un factor es x menos 5, y el otro factor es x más 3. Ahora, es importante que determinemos el dominio antes de simplificar la expresión racional. Entonces, para determinar qué valores excluir, necesitamos determinar los valores de x para hacer que el denominador sea igual a 0. Necesitamos resolver la ecuación la cantidad x menos 5 veces la cantidad x más 3 es igual a 0. Bueno, x menos 5 es igual a 0 cuando x es igual a 5. X más 3 es igual a 0 cuando x es igual a 3 negativos. Estos son los dos valores que debe excluir del dominio. Por lo tanto, el dominio es todos los números reales, excepto 3 negativos y 5 positivos. Ahora volveremos y simplificaremos la expresión racional. Nuevamente, es importante determinar los valores excluidos antes de simplificar la expresión racional. Observe cómo el numerador y el denominador comparten un factor común de x menos 5. X menos 5 dividido por x menos 5 se simplifica a 1. Lo que significa que la expresión racional se simplifica a 2 dividida por la cantidad de x más 3. Así que aquí hay una expresión racional simplificada y aquí está el dominio. Veamos el tercer ejemplo en la siguiente diapositiva. Tenemos la cantidad x al cuadrado menos x menos 6 dividida por la cantidad x al cubo menos 7x al cuadrado más 12x.
Al observar nuevamente el denominador, observe cómo no podemos determinar qué valores deben excluirse hasta que primero factoricemos el denominador. Así que vamos adelante y factorice tanto el numerador como el denominador. El numerador se divide en dos factores binomiales. Los términos en las primeras posiciones son x y x, porque x veces x es igual a x al cuadrado. Los términos constantes son los factores de 6 negativos que se suman al negativo. Entonces, porque negativo 3 veces positivo 2 es igual a negativo 6, y negativo 3 más 2 es igual a 1 negativo, un factor binomial es x menos 3 y el otro es x más 2. En el denominador, el primer paso es factorizar. Fuera el mayor factor común que es x. Factorizaremos x y nos quedaremos con x al cuadrado menos 7x más 12. Y ahora factorizaremos el trinomio dentro de los paréntesis. Y si factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Y no te olvides de este factor de x aquí. Y tenemos x en las primeras posiciones porque x veces x es igual a x al cuadrado. Y ahora necesitaremos encontrar los factores de 12 positivos que se suman a los 7 negativos. Bueno, porque negativo 4 veces negativo 3 es igual a positivo 12, y negativo 4 más negativo 3 es igual a negativo 7. Un factor binomial es x menos 4 y el otro es x menos 3. Nuevamente, antes de simplificar, necesitamos determinar los valores para excluir del dominio. Excluya los valores donde el denominador es igual a 0, que son las soluciones para x veces la cantidad de x menos 4 veces la cantidad de x menos 3 es igual a 0. Bueno, este producto es igual a 0 cuando x es igual a 0 o cuando x es igual a 4 positivo o cuando x es igual a 3 positivo. Estos son los valores que debe excluir del dominio. Entonces el dominio es todos los números reales excepto 0, 3 y 4. Ahora regresemos y simplifiquemos la expresión. Observe que el numerador y el denominador comparten un factor común de x menos 3. X menos 3 dividido por x menos 3 se simplifica a 1. Los factores restantes nos dan la expresión simplificada. En el numerador tenemos la cantidad de x más 2. En el denominador tenemos x veces la cantidad de x menos 4. Entonces esta sería la forma más común de expresar la expresión simplificada. Sin embargo, también podríamos distribuir la x y escribir esto como la cantidad de x más 2 dividida por x al cuadrado menos 4x. Cualquiera de estas expresiones se consideraría simplificada. Espero que hayas encontrado esto útil.